Signos vitales. El programa que trae consejos para mantener una buena salud, con el doctor Pedro Alonso Jaimes. Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de la vasectomía. La vasectomía es un método de planificación familiar en los hombres que consiste en el corte de los conductos espermáticos para evitar la salida de los espermatozoides que se producen en los testículos a las glándulas seminales y de allí al exterior. Los hombres que cada año se someten a la vasectomía como medida de planificación familiar son cada vez más numerosos, especialmente al saber que en cualquier momento, en la actualidad, pueden solicitar la reversión de este procedimiento quirúrgico de control natal. La vasectomía es más sencilla y segura que la tubectomía o esterilización femenina, y vemos que múltiples estudios controlados han descartado que produzcan consecuencias adversas a largo plazo. La vasectomía puede llevarse a cabo de forma segura como un procedimiento de cirugía ambulatoria con mínimas molestias y utilizando anestesia local. La exposición del conducto deferente en la zona más alta del escroto evita lesionar indebidamente el epidídimo, órgano de donde sale este conducto, el conducto deferente. Una adecuada exposición puede conseguirse mediante incisiones bilaterales previa anestesia local. De medio a 1 centímetro se hace la incisión. Hay una que se hace también en el rafe, o sea, en medio de los dos testículos, en medio de los dos escrotos. Una vez identificado o inmovilizado el conducto, la infiltración de anestésico local en el interior y alrededor de su envoltura previene el dolor sordo, que en algunas ocasiones va acompañado de náuseas y que frecuentemente se asocia a la tracción del conducto deferente. La vena y la arteria deferentes que acompañan el conducto que transporta los espermatozoides casi siempre pueden ser liberados junto con los nervios acompañantes y separadas del conducto, lo cual incrementa las posibilidades de éxito en un procedimiento posterior de reversión. Luego de haber liberado el conducto deferente, se secciona 1 centímetro y se ligan las puntas proximales y distales. En ocasiones, la ligadura con una sola sutura produce una necrosis y desfaceración de los extremos, con posterior recanalización del conducto. La tasa promedio de fracaso de esta técnica es aproximadamente del 1%, o sea, de 100 hombres esterilizados, 1 puede volverse a recanalizar. La doble oclusión de las porciones terminales de los vasos se anudan, uno en la punta y otro más atrás. Esto hace que se presente menos recanalizaciones. También la obliteración de la luz interna mediante electrocauterio reduce el porcentaje de fracasos a menos del 0.25%. La vasectomía
pues de por sí nunca se debe considerar 100% segura. Una vez asegurada la oclusión de las porciones terminales de los conductos deferentes y después de una adecuada hemostasia mediante ligadura o cauterización, queda a la elección del médico suturar o no las heridas de la piel del escroto. Unos las dejan abiertas, la pequeña incisión de por sí, el escroto, esta piel se recoge y queda muy pequeñita, de 3 o 4 milímetros. La cirugía no demora más de 30 minutos, siguiendo esta técnica convencional. La herida cierra más o menos en 24 horas y desaparece al cabo de una semana. Se aconseja la utilización de gasa simple sobre la herida, manteniéndola en su lugar con suspensorios durante 7 días. El paciente está en condiciones de regresar a sus labores el tercer día de operado y de realizar toda actividad física normal e inclusive el acto sexual después de 8 días, o sea, una semana. Si bien la vasectomía es un método simple, seguro y menos costoso que la ligadura de trompas en la mujer, las esterilizaciones femeninas superan por amplia diferencia las masculinas. En muchas partes del mundo los hombres equiparan cualquier intervención quirúrgica en sus genitales con una castración y otros ni siquiera tienen en cuenta la vasectomía por el temor que sienten a la cirugía general. Los chinos han desarrollado métodos percutáneos de vasectomía que con estos han incrementado la popularidad de este procedimiento. Uno de los métodos es previa anestesia, se utiliza una pinza de fijación extracutánea con la cual se estabiliza el conducto deferente desde afuera y con otra pinza que llamamos hemostato, que es curva y cortante, se hace una punción en la piel del escroto, previa anestesia obviamente, se corta para exteriorizar el conducto, se aplica más anestesia en el lugar donde se hace la exposición del conducto deferente, se disecan los vasos sanguíneos, los nervios, las membranas, separándolas del conducto. Luego se corta el conducto deferente en las dos puntas. Los dos extremos se ligan, se cauterizan con una aguja de cauterio para cerrar la luz de más o menos 1 centímetro en las porciones terminales. Luego se sellan las membranas por encima del extremo testicular del conducto. Al final del procedimiento, la incisión simple en la línea media se contrae y queda reducida a solo 2 o 3 milímetros. Este método elimina el empleo del bisturí y reduce el tiempo de cirugía a 10 minutos. Además, esta técnica quirúrgica reduce de manera significativa la frecuencia de hematomas e infección. Los chinos han practicado más de 10 millones de vasectomías con esta técnica y han obtenido éxito en el 99% de los casos. Durante más de 30 años los investigadores han tratado de desarrollar métodos reversibles de vasectomía. Unos se han concentrado en el desarrollo de válvulas mecánicas que pudieran abrirse o cerrarse. Sin embargo, estos procedimientos casi siempre fracasan como consecuencia del daño del epidídimo o de la rete testis, que es una redecilla de vasos que hay en el testículo, y luego se produce por sí es una obstrucción de todo el conducto deferente. En la actualidad sabemos que si se permite el escape de líquido seminal en el sitio de la vasectomía, es posible prevenir el daño inducido por la presión y
se aumenta considerablemente las posibilidades de una reversión exitosa. Por tanto, se puede dejar abierta la porción distal del conducto deferente, con lo cual facilita la formación de un granuloma espermático en el lugar de la vasectomía, que permite descomprimir el epidídimo a través de una compleja red de canales ramificados. Si bien el porcentaje de fracasos de la vasectomía reversible excede a las demás técnicas convencionales, este tipo de vasectomía puede ser reversible por lo menos en el 90% en los hombres. Los factores que comprometen la vasovasostomía son el tiempo transcurrido después de la vasectomía, la formación de granuloma espermático, anticuerpos espermáticos, la cantidad de fluido del conducto espermático y la técnica microquirúrgica en la cual los dos cabos del conducto cortados en sus puntas son suturados con seda 10 ceros. Se juntan las mucosas, luego en un segundo plano la mucosa seromuscular, se rota el conducto, se repite el procedimiento por todos los lados, se anastomosa la pared con sutura muy delgada, tipo 10 ceros o 9 ceros, y luego se suturan las membranas superficiales o adventicias sobre el conducto. Se pueden dejar drenes en el escroto durante la noche y al otro día se da de alta al paciente. La vasectomía, como todo procedimiento quirúrgico, puede tener complicaciones. Una es el hematoma. Es una complicación frecuente, temprana, y se presenta más o menos en el 1% de los casos. Se forma un hematoma en el lugar de la cirugía. Otra es la infección. Rara vez se presenta cuando la vasectomía se practica bajo condiciones estériles. De por sí, esta cirugía no requiere antibióticos profilácticos. Otra de las complicaciones es la epididimitis. Se trata de una rara secuela de la vasectomía. Se presenta una inflamación del epidídimo. Esto es una estructura anexa al testículo de donde sale el conducto deferente. Esto se presenta más o menos a una vez en 500 casos. Bien sea que se deba a inflamación congestiva o a una infección verdadera, en estas situaciones se ordena un antibiótico por 3 semanas, además baños de asiento. En muchos casos se demora en desaparecer esta inflamación entre 6 y 12 semanas. Otra de las complicaciones es la orquialgia crónica. Tal vez se da más o menos en una de cada 10.000 vasectomías. Esta orquialgia crónica es dolor en los testículos. Probablemente se debe a elevadas presiones presentadas por el bloqueo de la salida del líquido seminal. En algunos casos, la reversión de la vasectomía alivia el dolor. En cuanto a la valoración de los resultados, ya que muchos hombres les queda la duda de que cuándo pueden tener una relación tranquilos sin pensar en que en un momento dado puedan embarazar a su pareja después de la cirugía, tenemos que luego de 12 a 15 eyaculaciones después de la vasectomía, entre un 80% y un 90% de los hombres presentan un semen sin espermatozoides y el 80% serán azoospermicos después de 6 semanas de efectuada la vasectomía, independiente de la frecuencia de las eyaculaciones. Dado que los espermatozoides almacenados en el extremo abdominal del conducto deferente y en los conductos, estos espermatozoides pierden el movimiento al cabo de 3 semanas de efectuada la vasectomía, y la presencia
de espermatozoides móviles luego de este lapso de tiempo, o sea, de 3 semanas, nos indica de que puede haber una recanalización. La gran mayoría de los fracasos en la vasectomía se debe a recanalización del conducto deferente, y a pesar de haberse informado en recanalizaciones hasta 17 meses después de efectuada la vasectomía, la gran mayoría se produce en el curso de las primeras 6 semanas. O sea que si se pasan 6 semanas y ya el hombre no presenta espermatozoides en el semen, lo más seguro es que esté muy bien, ya que en las primeras 6 semanas es cuando se produce el escape espermático, se forma el granuloma y se pueden presentar múltiples canalículos dentro del granuloma que consiguen llegar al extremo abdominal y se restablece la permeabilidad del conducto deferente. Cada 6 semanas se deben efectuar recuentos espermáticos y los espermatozoides casi siempre estos permanecen bajos y pueden descender hasta 0 espontáneamente en la mayoría de los casos. Si esto no ocurre durante los primeros 3 meses, se debe repetir la cirugía. En cuanto a los efectos de la vasectomía sobre los órganos reproductores, no hay ninguna lesión a nivel de los testículos. En cuanto a la red de testis, que son las redes de pequeños vasos sanguíneos, los tejidos envolventes del testículo y el epididimo son los más agradecidos con la cirugía. Se adaptan y se reabsorben los grandes volúmenes de fluidos que en un momento se pueden presentar, y la formación de granuloma a ese nivel mejoran totalmente con el tiempo. En cuanto al conducto deferente, la vasectomía produce una dilatación significativa de la luz del vaso del extremo testicular, y cuando se desarrolla el granuloma hay una dilatación menos significativa. En cuanto a las vesículas seminales y la próstata, que son los que aportan entre el 90 y el 95% del líquido seminal durante la eyaculación, la vasectomía no compromete en modo alguno su funcionamiento y estos permanecen inalterados. Bien, como ustedes se han podido dar cuenta, la vasectomía es un procedimiento sencillo, con pocas complicaciones y muy efectivo para la planificación familiar. Así que se debe tener como alternativa cuando el hombre ya tiene los hijos que quería tener y quiere utilizar un método para planificar. Muchas gracias. Signos vitales. El programa que trae consejos para mantener una buena salud, con el doctor Pedro Alonso Jaimes.